caballeros, vamos a darle seguimiento a las implicaciones que tiene esta reforma laboral, empezando con la ley del impuesto a la renta. En el Seguro Social, para los que llegaron un poquito después de las 3 de la tarde, comenté que traemos a una invitada de honor, que es la rama de cesantía y vejez, por la implicación que conlleva el incremento al salario diario integrado por el número de días de vacaciones y por una reforma que se quedó un poquito en el olvido. ¿De acuerdo? Y terminaré con un breve comentario del impuesto sobre nóminas. Y ustedes, antes de que yo llegue a consideraciones finales, exhorto a que contesten 10 preguntistas, que es la encuesta de calidad, para que COFIDE, Capacitación Empresarial y un servidor, podamos mejorar en lo que fallamos el día de hoy. ¿De acuerdo? Hablar de las implicaciones en torno a la ley del impuesto sobre la renta, lo primero que nos decían. Entonces, para el patrón, al haber mayor pago, mayor deducción. Pues hay que decirles que no. Quizá la carga financiera por el incremento al salario mínimo, por los días que tienes que pagar, pues sí. Si tú hablas de que vas a pagar 12 días en lugar de 6, no es que vayas a tener una mayor deducción, porque el salario siempre lo vas a deducir. Que va a haber mayor carga financiera en la semana, en la quincena, donde salgan de vacaciones, pues sin duda. Pero creo que donde va a haber obviamente el impacto en el patrón es al momento de timbrar la prima vacacional y que conlleva obviamente el problema que tuvimos a partir del 1 de enero. ¿Qué va a pasar con la retención del ISR para salario mínimo? Damas, caballeros, si ustedes ya se percataron, con el salario mínimo vigente en toda zona, obviamente, de la República Mexicana, excepto zona fronteriza norte, porque desde el año pasado, con el salario mínimo que existe en zona fronteriza norte, ya el cálculo genera un impuesto sobre la renta a retener y enterar. En todos los demás estados, y obviamente quitando nada más zona fronteriza norte, en este año, con el salario mínimo, nosotros ya tenemos por procedimiento de cálculo un impuesto sobre la renta a retener. Sin embargo, pues están las garantías individuales en materia constitucional, están las famosas normas protectoras al salario en la Ley Federal del Trabajo, pero hay un artículo particular en la Ley del Impuesto de la Renta, que es el 96, que textualmente dice, al salario mínimo no se le hace retención alguna. ¿Y cómo generó sensación? Cuando nos dan a conocer, obviamente, el incremento del 20% y las tarifas actualizadas para que a partir de enero lo apliquemos. Si ustedes se fueron por el criterio de no retener, creo que están en lo correcto. Quisieron ser muy conservadores. Lo que sale de procedimiento, que son un poco más de 100 pesos de retención, utilicé otras percepciones para que el trabajador obviamente cobre el salario mínimo. Si está en CFDI, te lo va a requerir tarde o temprano el SAT que se lo enteres. Pero tú tranquilamente le puedes decir, ¿por qué existe diferencia entre lo que te enteré y lo que dice mi CFDI? Pues, ¿qué crees? Toda esa diferencia es el ICR que en teoría le tuve que haber retenido al trabajador, pero no te lo entero, porque aparte en el apartado otros
otras percepciones, clave 999, yo le di ese dinero para que él recibiera, obviamente, todo su salario. Por lo tanto, deduzco todo el salario mínimo, pero no tengo la obligación de enterarme, porque la ley particular dice que al salario mínimo no se le efectúa retención. ¿De acuerdo? Pero caso contrario con la prima vacacional, porque la prima vacacional, aun y cuando se calcule con salario mínimo, dice la ley que tiene una exención de un importe equivalente a 15 veces el valor diario de la UMA. Y damas, caballeros, ahí sí para que vean, puedo decir que va a haber mayor deducción, porque puede existir menor exención y a menor exención, mayor deducción. ¿De acuerdo? Para los trabajadores, yo creo que si bien es cierto, van a recibir un mayor pago por prima vacacional, porque técnicamente ya van a pagar sobre 12, no sobre 6 desde el primer año, pues también hay que decirle que así como va a cobrar un importe mayor de prima vacacional, sin duda la exención va a ser menor. Por lo tanto, aunque ganes el salario mínimo, la prima vacacional tiene una regla particular. Y si obviamente calculas vacaciones con salario mínimo, no dudo que puedes caer en todo exento. Por lo que pagamos de prima vacacional el 25%. Sin embargo, yo no dudo que el día de hoy haya empresas que paguen más del 25% de prima vacacional. Y a mayor prima vacacional, menor exención. Que creo que eso también se puede dar. Entre la reforma, obviamente laboral, que va a impactar al pago de la prima vacacional, y la reforma del impuesto sobre la renta por salarios mínimos, pues sin duda puede haber una mayor recaudación este año sin hacer tanto alarde, y que obviamente la administración actual lo ha cumplido. No tengo por qué incrementar los impuestos, no tengo por qué inventar un nuevo impuesto, y simplemente nada más con lo que hemos hecho en materia laboral, con lo que vamos a hacer ahora con la actualización de tarifas, pues damas, caballeros, puede haber mayor ingreso grabado para el trabajador. Por lo tanto, yo espero que este mes de enero que terminó ayer, ustedes hayan parametrizado su sistema de nóminas, reconociendo primero el valor diario de la UMA en enero, 96.62, 96.62, sí. Y luego, a partir de hoy, nada más modificar el valor de la UMA. Tener obviamente cuidado qué hicieron con el incremento al salario mínimo y cuidar el impuesto sobre la renta. Porque sabemos que el plazo del 17 del mes siguiente es donde el SAT se va a enterar qué tan bien o qué tan mal hicimos nuestro trabajo. ¿De acuerdo? A cuidar el impuesto sobre la renta. Damas, caballeros, obviamente el impacto del impuesto sobre nóminas. Lo dije al inicio del evento. Obviamente llegaron personas un poquito después de las 3 y lo comenté. Saben que de los 6 estados de la República donde se obliga obviamente a dictaminar, en 4 de ellos yo dictamino. Y también puedo decir que en materia de impuestos locales, pues cada entidad federativa pone sus propias reglas del juego, ¿de acuerdo? Como el Estado de México el año pasado le copió a la Ciudad de México un impuesto por contaminantes, ¿no? Nosotros lo pagamos en gasolina, ellos tienen otra mecánica. Pero el impuesto sobre nómina es el nombre general. Nosotros lo ponemos, o bueno, no lo ponemos, lo podemos conocer como un impuesto sobre erogaciones que remuneran un servicio personal. Y no dice subordinado.
Así lo reconoce el Código Financiero del Estado de México. ¿De acuerdo? Me queda claro que el tener más días de vacaciones, lo que me pagan a mí es mi salario. Y al menos en casi todas las legislaciones que conozco, no conozco 32 estados de la República todas. La otra vez me hicieron una pregunta de Tamaulipas, le digo, mira, de Tamaulipas, nada más te puedo decir la anécdota que me han platicado de los marcianitos que los protegen, ¿no? Es una anécdota y hay gente que lo cree. Yo te puedo platicar mi propia anécdota. Es el mejor chilpachole de jaiba que me he comido en mi vida. Obviamente hay jaiba y muy rica. Pero, damas, caballeros, si alguien de ustedes tiene presencia en alguna entidad federativa que yo no conozca, voy a ofrecer una disculpa. Pero en casi todas, la regla del juego es la misma. Salarios son base para el pago del impuesto sobre nómina. No he tenido la oportunidad de conocer alguna legislación estatal que te diga que los salarios hasta 4 veces el valor de la UMA no pagan el impuesto sobre nóminas. Lo que sí, obviamente, he encontrado entidades federativas que luego hacen referencia o a la ley de renta o a la ley del seguro social. Si para la ley de renta es exento, entonces no me pagas el impuesto sobre nómina. Pues obviamente a cuidar la prima vacacional. Pero en sí, el pago de días de vacaciones, damas, caballeros, al menos en todas las legislaciones estatales que conozco, el salario es base de dicho impuesto. Por eso, lo primero que exhorto es que cuiden la tasa que esté vigente en este año, porque puedo decir que ya muchas entidades federativas han ido adoptando el 3%, pero hay otras, como es Baja California, que tienen el 4%, Chihuahua tiene el 4%, y técnicamente en algunas, la prima vacacional, lo que tú pagues, es base del impuesto, pero en otros estados, la prima vacacional exenta tampoco paga el impuesto sobre nómina. Por eso, damas, caballeros, puede repercutir financieramente al patrón, obviamente, dependiendo, ahora sí, de la ley estatal. El estado de Jalisco es uno de los estados que también tengo la oportunidad de conocer. Para conocer todo el impacto del impuesto sobre nómina, primero estudiamos la ley de Hacienda del estado de Jalisco y luego la ley de ingresos. Nos vamos a Campeche, donde cambiaron la regla del juego para el cálculo. Antes era una tablita, ahora ya es porcentaje. Yo sí les exhorto a que cuiden ustedes el ordenamiento legal que les aplique. Si me preguntan de Veracruz, ¿qué dictamino? Pues se los voy a contestar sin ningún problema. Oaxaca, Ciudad de México, Estado de México. En Estado de México es como alguna vez, y no dudo que todos traen un niño dentro de ustedes, aunque a lo mejor no recuerdan ciertos juegos que tuvimos algunos de nosotros conocerlo. Mi estimado Heriberto, como ellos no me contestas, tú tienes prohibido quedarte callado. Mi estimado y buen amigo Heriberto, ¿alguna vez tú te has jugado la pirinola? Sí, Eso, mi buen amigo. Cuando le das el giro a la pirinola, dime lo que diga una cara de la pirinola. todos ponen. Todos ponen. Perfecto. Damas, caballeros, es muy joven, mi estimado Heriberto. A lo mejor videojuegos y algo más, eso lo domina. Me sorprendió que contestara correctamente la pregunta. Aparte, me dio el nombre de la cara que necesitaba para explicar el Estado de México.
El año pasado sufrimos con el nuevo aplicativo informático para el dictamen del impuesto en materia en el Estado de México. Fue un verdadero caos. Por eso nos dieron prórroga de la prórroga. En el Estado de México es más fácil decir 5 conceptos que no son base para el pago del impuesto estatal, porque ahí afuera todo paga. Por eso, mi estimado y buen amigo Heriberto, debo agradecerte que con la respuesta me facilitaste el impuesto sobre nómina en el Estado de México. Pero Ciudad de México, Veracruz y Oaxaca, igualito. Pues tú estás pagando salario, vas a pagar, obviamente, el impuesto. ¿Pagas prima vacacional? También. Entonces, damas, caballeros, según la entidad federativa, esperando que estén en algún estado de la República que tenga analogía con renta, que lo que es exento para renta no paga impuesto sobre nómina, pues sería lo único que se pueden ver beneficiados. De ahí en fuera, yo creo que a todo patrón se nos va a incrementar obviamente el impuesto sobre nómina al momento de pagar lo que son los días de vacaciones. Y perdón que sea reiterativo, pero sí recomiendo, sugiero que lo platiquen con el contador de la empresa, porque cuando vamos obviamente cerrando contabilidad mes a mes y tenemos que mandar la balanza mensual al SAT, porque es una obligación que se contempla en el apartado B, anexo 24 de la resolución miscelánea, es lo correcto provisionar lo que voy a pagar. Por eso la declaración anual tiene reconocido en el nuevo apartado de estados financieros, que son los 4, y conciliación entre el resultado contable y fiscal. Porque para que yo pueda deducir el aguinaldo y las vacaciones, pues tienen que estar pagadas. Y aparte, un requisito que establece la ley del impuesto sobre la renta. Cuando hablamos de requisitos de la ley del impuesto sobre la renta, estudiamos el artículo 27, fracción cuarta y fracción quinta. En ese artículo 27, lo primero que te dice es estar debidamente registrado en contabilidad. Y yo escribí todo un show y dije textualmente fracción tercera del 28, pólizas contables. Que esté debidamente registrado en contabilidad y que esté amparado con el famoso comprobante fiscal digital hecho a través de Internet para que el SAT no nos vaya a decir nada en contrario por esa deducción. ¿De acuerdo? Por eso, damas, caballeros, tanto show a la contabilidad. Espero que lo puedan trascender a la persona indicada. Y con esto, aunque usted no lo crea, llego al tema número 6, consideraciones finales.